Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo el momento del día en que asistan esta grabación, que corresponde a nuestro trabajo final de la disciplina Democracia Digital y Gobierno Electrónico, que es ministrado por la profesora María Alejandra Nicolás. Este grupo está compuesto por Emmeline, una servidora, Viviana y Wagner, estudiantes de esta disciplina, que ellos en su momento harán su presentación. En este trabajo vamos a reflexionar y analizar el texto académico que hemos visto en sala de aula durante todo el semestre sobre e-orçamentos participativos, como iniciativas de e-solicitação, uma prospecção dos principais casos y reflexiones sobre la e-participación. Este artículo es de la autoría de Rafael Cardoso Sampaio, de la Universidad Federal de Paraná. En nuestro sumario vamos a encontrar los siguientes temas sobre e-participación, mapamentos de los e-orçamentos participativos, una discusión sobre los resultados, otra discusión sobre los e-orçamentos participativos como forma de e-solicitación y una conclusión donde se verán los resultados para la e-participación y por último de las referencias. Para introducir el tema, encontramos importante decir que las reflexiones recientes sobre los modos de gobiernos más democráticos reconocen la necesidad de reducir la distancia entre los representantes políticos y los ciudadanos. Considerando a los ciudadanos, los políticos han considerado a los ciudadanos capaces de participar en las decisiones políticas cuando reciben la debida atención y los recursos necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, información calificada, los recursos para las necesidades propias de las comunidades. La experiencia y el conocimiento de los ciudadanos son consideradas fuentes necesarias para una mejor comprensión de los problemas o temas en cuestión, así como los diferentes intereses que están involucrados dentro de las problemáticas citadas. Podemos decir a esto que desde mediados de la década de 1990, sabemos, por más que las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, han sido utilizadas para permitir, ha jugado un papel importante dentro de la sociedad, han sido utilizadas para permitir que los ciudadanos participen en las diferentes etapas de los procesos de toma de decisiones de los servidores públicos y acompañando en otras disciplinas hemos visto accountability, el papel que ha jugado las TICs en estos modos de rendición de cuenta, en los que generalmente se han denominado participación política en línea, que es la definición de e-participación. Desde esta perspectiva, se cree que Internet puede abrir nuevos espacios para procesos participativos exitosos al reducir costos de participación, costos de trasladarse, costos de herramientas, de instrumentos, de medición de participación. El Internet ha sido un aliado en estos temas. A modo de introducción, nos queda también decir que este trabajo, de manera metodológica, este artículo que vamos a reflexionar, más bien dicho, está dividido en 5 partes. El primero presenta la literatura, toda la teoría y literatura sobre la e-participación y sus principales preocupaciones sobre los participantes, las actividades y cómo se presentan métodos mixtos para resolver brecha digital. Que dentro de todo esto hablamos de la utilización de herramientas de Internet, pero también están presentes la brecha digital, que juega también ahí un papel contraproducente en toda esta dinámica en línea. Y en la segunda y tercera parte se presenta la metodología de prospección y los resultados. Y las últimas secciones busca contrastar los resultados en relación con las premisas de la e-participación. Contrariamente a lo que se defiende en la literatura, se concluye que los orçamentos participativos no solo representan formas de e-decisión, sino que también son plataformas de búsquedas. Bien,
Ahora en esta parte, en la e-participación. ¿Qué podemos decir de la e-participación? Según el autor Ross Flake, de 2008, considera que la mayor parte de la literatura sobre la participación electrónica argumenta que la tecnología facilita en medida la extensión o transforma la dinámica de cómo las personas interactúan o cómo las personas participan en dicha actividad, lo que generalmente, esto tiene generalmente tres significados, o tres significados. El primero, podríamos decir, según el autor, primero, que más personas o una mayor diversidad de personas pueden participar. Se hace más generalizado, más universal, sin tomar en cuenta las brechas digitales. Dos, el efecto de la actividad se intensifica y se concentra en nuevos actores. Y un punto 3 sería que cambia la forma de la actividad, que ya lo mencionamos anteriormente, la dinámica y la forma en cómo las personas interactúan, ya de manera también de gastos, de recursos invertidos, es diferente. Los principales estudios entonces sobre estas reflexiones sobre participación en este campo de participación intentaron organizar los aspectos considerados más importantes de los diferentes trabajos en este campo, dividiéndolos según las preocupaciones sobre los actores involucrados, las personas que participaban y los interesados, que como bien destaca el autor del artículo, los stakeholders. Las actividades de participación, las solicitudes y los formularios y todas las actividades dentro del campo digital constituyen factores contextuales, los efectos de la e-participación y la evaluación final de estos procesos. En el artículo, el autor elige presentar brevemente temas de las tres actividades principales, como la brecha digital, que es refutada en la literatura, no toma en cuenta, porque no es tomada en cuenta la brecha digital para ver los logros y los resultados de estos abordajes. Sobre la participación, encontramos una parte muy importante en cuanto a las actividades y la mayoría de las reflexiones sobre las actividades de participación que consideran diversos usos de las TICs y numerosas formas de participación política. Las personas, de la manera en cómo las personas participan y cómo de manera sistemática le dan seguimiento a esos procesos de los que son partícipes. Al mismo tiempo que se reconocen las ventajas y los beneficios de la e-participación, también se destacan las limitaciones con énfasis en la brecha digital. Es decir, dependiendo de la realidad local, del contexto regional, de la comunidad, un grupo considerable de los ciudadanos quedarían excluidos de la posibilidad de participar. Y también un ejemplo, y eso lo vimos, se fue evidenciado en la pandemia, cuántos estudiantes quedaron fuera de las aulas en todos los niveles de educación formal. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué esto también no hacer también algún hueco, eh, algún fondo también en la e-participación? Y claro, lógicamente se necesitan políticas públicas de la atención del poder público en general para que la e-participación no pueda incurrir de forma en exclusión de los que ya están excluidos. Aquí viene un punto muy interesante que son los mapeamientos de los e-orzamentos participativos. Eh, la literatura, porque este tema ahora es solamente sobre lo que dice la literatura sobre estos términos, participación y los orzamentos participativos. En este caso, la literatura sugiere que las participaciones técnicas que se utilizaron para el mapeamiento, para este mapeamiento de estas principales actividades electrónicas de los ciudadanos, se utilizaron dos técnicas. Primero, la búsqueda a través de buscadores en línea, es la primera. Esta investigación consistió en escudriñar todos los datos sobre experiencias globales de la participación,
Para ello se utilizaron buscadores en línea, tales como Google, Bing, Yahoo, y así buscadores académicos como el portal de los periódicos CAPES, Google Academic, Sciences y otros sites confiables para tales fines. Estas diferentes búsquedas se realizaron principalmente entre octubre y diciembre del 2013, que fue la parte donde se hizo este estudio de caso. Y la otra técnica, segunda técnica, es la técnica que fue denominada técnica bola de nieve. Haciendo uso de la técnica anterior, se identificó la necesidad de implementar otras técnicas para la búsqueda de la recolección de datos. Debido a numerosos inconvenientes y limitaciones de las búsquedas, porque al utilizar la técnica anterior de buscadores, tal como Google Academic y tal, se encontraron limitaciones como diferencias entre los idiomas, un artículo en inglés, un artículo en español, un artículo en portugués, y ahí convergían un poco, o no se tenía la esencia total de la participación de las participaciones de los ciudadanos en los osamentos participativos. Y dada esta situación, es donde se realizó un muestreo y se creó y se utilizó la bola de nieve. Esta técnica busca personas con conocimientos específicos, es decir, científicos o participación en casos o personas que hayan participado en casos de orçamentos participativos. Por tanto, el objetivo era encontrar administradores públicos, empleados públicos, políticos, activistas, la sociedad civil organizada, participantes o investigadores que tuvieran conocimiento y datos sobre los casos de orçamentos participativos ya realizados. Los perfiles, para esto entonces fueron tomados los perfiles de Facebook y las listas de correo electrónicos de personas que ya han participado en proyectos, en orçamentos participativos. Entonces, estos perfiles de Facebook y la lista de correo electrónico fueron los principales canales de comunicación por donde se contactaron a los participantes de todo este grupo que anteriormente hemos mencionado. Y aquí vemos las técnicas de nieve, grupos de Facebook, organización civil organizada y búsqueda de individuos, pesquisadores y demás involucrados. Hasta aquí mi parte. Continuando con los resultados, tenemos que en los primeros resultados de la investigación se encontró una dificultad para encontrar los datos en cuanto se refiere a los procesos de participación en participación de presupuestos en línea a través de las tecnologías de la información y de la comunicación en este tipo de procesos. Entre los datos que más se destacaron fueron temas de presupuesto, número de participantes presencial y número de participantes en línea. De hecho, del total de 100 ocurrencias localizadas que existieron para este caso, solo 47 de ellas se encontraban todos los datos disponibles en línea. Eso quiere decir que de las 123 ocurrencias, que corresponde al 72%, no se encontró información para completar la base de datos. De hecho, se puede decir que hay indicios de que la información fue presentada a los ciudadanos en asambleas presenciales y que circula libremente entre los gobiernos. Sin embargo, esta información presentada de manera presencial a las personas no se encuentra en las páginas o sitios web correspondientes. También es de aclarar que esta técnica de manejarlo de manera virtual o mixta presenta cierta dificultad, ya que esta técnica no es totalmente representativa en el caso de las encuestas que se realizan en línea. Es decir, estas encuestas se realizan, sin embargo, los datos o los resultados están disponibles por determinado tiempo. Entonces, pasado ese tiempo, ya van a dejar de existir. Entonces, no existe un control de este tipo de casos o encuestas. Inicialmente tenemos la localidad o la ubicación, que en este caso se encontraron 100 referencias a las ocurrencias de los presupuestos participativos en 101 localidades, que se dividen en 123 países como se especifica en la tabla que se muestra a continuación.
Vemos que los países que más sobresalen son Portugal y Brasil con 25 y 17 ocurrencias, son los que más tienen. En este caso, el número de participación presupuestaria es menor comparado a nivel mundial, variando de 795 a 1469 conforme al autor Sinton y compañía. En el caso de Portugal, se puede decir que este sea en un momento específico en la creación del presupuesto participativo, que fue en el año que se realizó este tipo de estudio. Entre los países que se encuentran en promedio encontramos que está Suiza, Inglaterra, Alemania, Argentina con 5 y 4 ocurrencias respectivamente, encontrándose en el promedio, y no es lo ideal para este tipo de países que son desarrollados y tienen más acceso a participaciones en línea. También se puede decir que de las 170 ocurrencias de participación presupuestaria se encontró que 101 fueron realizadas por 32 localidades, siendo un número de sedes de 101, y hubo 69 experiencias pilotos. Y eso incluye aquellas que solo se realizaron en el proceso de presupuesto participativo, lo que representa casi el 70%. También declarar que este tipo de presupuesto participativo en línea se lleva a cabo principalmente en las ciudades, que correspondería alrededor del 75% del total de las ocurrencias. Seguimos con el año. Con el año vemos una verificación a lo largo de los años. ¿Esto qué quiere decir? De que las primeras tentativas sucedieron a partir del año 2001 en las ciudades de Ipitanga y Porto Alegre respectivamente, y que a partir del año 2009 el número de ocurrencias crece anualmente y es solo hasta el año 2013 en donde se empieza a dar una tendencia de manera exponencial como se ve en el gráfico. Seguimos con el modo. El modo viene a hablar sobre las experiencias de los presupuestos participativos, vienen a tener un carácter mixto o híbrido, en las que hay fases presenciales y de manera online, según Spada y Allergin. A veces estas pueden complementarse, pero otras veces parece ser de que el proceso puede ser más complejo y tiende a elegirse por una u otra metodología, bien sea presencial o sea virtual. Como se ve en la tabla, vemos que el número de ocurrencias en línea son de 24, correspondiendo al 14,1%, mientras que el método mixto, combinado o híbrido es de 139 ocurrencias, lo que corresponde al 81,8%, para un total válido de 163 ocurrencias y 95,9%. En la tabla se puede ver que básicamente los procesos son combinaciones, reportando un 80% del total del universo, y que en este caso no se tomó el corpus de los casos presenciales con fase online, debido a que en muchos casos no era posible saber a ciencia cierta si eran totalmente presencial o era una combinación con métodos online. Continuamos con el número de participantes. En este caso, el número de participantes viene a tener una gran expectativa sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por el aumento del número de los ciudadanos participantes según Peixoto, ya que las tecnologías de la información y la comunicación reducen algunos costos para la participación política, teniendo esto como un supuesto. Entonces es así como los presupuestos participativos vienen a ser ejemplos de los programas de participación que utilizan etapas presenciales y en línea de manera combinada. Por lo tanto, son ejemplos notorios para comparar cifras obtenidas en la parte de participación ciudadana. Como se ve en la tabla, tenemos 118 ocurrencias tanto en línea como presencial y sin información de 52, teniendo un promedio entre la media, la mediana y la desviación estándar de que la mayor participación se da en línea, más que presencial, pese a que la diferencia es mínima. Entonces puede considerar que únicamente la mediana de la participación presencial y online son mixtas y se produce una inversión en los resultados, que en este caso la mediana, el número de participantes de manera presencial es de 1.094 personas, lo que es ligeramente superior a lo de los participantes online, que fue de 1.004 personas. Y esto viene a ser un indicio
de que la e-participación no es necesariamente superior a la tradicional, pero indica también que se puede descuidar el número de ciudadanos dispuestos a participar en las fases online debido al acceso a las tecnologías. Continuamos con la disponibilidad de las herramientas online. Entonces, buscando comprender el uso de las herramientas online como las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de participación presupuestaria, se verifican las posibilidades técnicas más usadas por los ciudadanos o en los proyectos de democracia, también basado en los informes de los casos exitosos de los presupuestos presupuestales digitales. Entonces, de esta manera se busca verificar en qué casos se utilizaron teléfonos celulares, sitios web o aplicaciones de redes sociales y cuál de estas fueron las más utilizadas. Y también en qué casos se mostró mayor especial cuidado en la exclusión digital. Entonces los resultados son los que se ven en las siguientes tablas en donde vemos el uso de teléfonos móviles para el uso de presupuestos participativos en línea, en donde vemos que solo el 11,8% tiene acceso al uso de teléfonos móviles comparado con el 82,9% que no tienen acceso al uso de teléfonos móviles. Ya viendo la tabla de uso de los sitios web o redes sociales, vemos que solo el 10,6% tiene acceso, comparado a un 84,1% para un total del 94,7%, y tenemos que un 5,3% no cuenta con la información total, para un total del 100%. Entonces vemos que también el uso de redes sociales es mínimo, y el valor es similar al número de uso de teléfonos móviles para la participación en línea. Y vemos, contrariamente, de que la exclusión digital es mayor, con un 60,6%, referente a un 34,1% que sí cuenta con los medios. Si bien estos son temas emblemáticos o de mucho cuidado, la mayoría de los presupuestos participativos, en este caso, no utilizaron celulares para el proceso. Exactamente en 20 ocurrencias hubo algún tipo de uso de celular, pero no es totalmente verificable, lo que corresponde un poco más al 10%, como se mencionó anteriormente. Vemos también que en los casos como Ipitanga, en la República de Camerún, o en Kivu del Sur, en el Congo, en la República Democrática del Congo, en Jaracoa, o para votar como sucedió en Vilafranca de Xira, en Portugal, o en algunos otros lugares, lo que sorprendió fue el uso insignificante de las aplicaciones móviles. Entonces, que el único caso encontrado fue el de Belo Horizonte, donde la aplicación podría usarse para votar para presupuestos participativos de manera digital en una ciudad. Y del total de los 161 casos válidos, solo 18 utilizaron redes sociales para sus procesos como una forma de intervenir y participar en el proceso. También que en la mayoría de casos hubo algún tipo de cuidado exclusivo digital, dado el acceso, y que en algunas ciudades como Belo Horizonte y Recife, o Belavista y Resistencia en Argentina, pusieron algunos puntos públicos para votar en línea o dispusieron de redes en áreas públicas, que es contrariamente al esperado de algunos países desarrollados. Y finalizamos con las funciones de las herramientas digitales. Este viene a ser uno de los puntos más importantes a verificar en el caso del presupuesto participativo en línea, ya que este se centra en el rol de las herramientas digitales. Entonces, para este caso, se dividió en dos fases, una primaria y una secundaria, como se puede ver en las siguientes tablas. Entonces, se puede notar que el voto y el envío de la sugerencia o de propuestas son categorías que se destacan, y como funciones primarias y secundarias de herramientas digitales. Entonces, en el primer grupo, la posibilidad de votar a través de las tecnologías de la información y de la comunicación fue la función más utilizada, con 90 ocurrencias, de lo que viene a representar el 50% del total del corpus. Y lo siguieron la presentación de sugerencias
o de propuestas y las prácticas de deliberación de los ciudadanos con 43 y 22 ocurrencias respectivamente. Ya en la función secundaria se destaca el envío de sugerencias, que viene a tener 38 ocurrencias, y la posibilidad de un monitoreo o evaluación en línea, que viene a ocupar el segundo lugar con 21 ocurrencias. Entonces, este es el resultado principal de los presupuestos participativos en línea más vistos, en donde se sugiere, donde se da la sugerencia, perdón, de sugerir y votar en línea. Entonces es así como las OPS permiten la presentación de sugerencias de presupuesto o incluso presentar propuestas concretas para llevar a cabo una fase temprana en el caso de la participación de las personas en temas que les son de su competencia. Y finalmente, dentro de la función secundaria se registraron 21 ocurrencias de herramientas de instrumentos digitales que permitieron dar un seguimiento al monitoreo de evaluación de los procesos en varios lugares, en lo que se tradujo en herramientas que permitieron monitorear de manera sincrónica reuniones presenciales o presenciadas por un teléfono celular o computador. Olá, boa noite. Eu sou o Wagner Colombelli, sou do grupo da Emily e da Viviana e vou falar sobre a discussão do artigo e a conclusão também do artigo. Sobre os orçamentos participativos como formas de solicitação, a classificação de orçamento participativo como atividades de decisão tem suporte empírico, em boa parte dos casos. No entanto, uma considerável porção dos orçamentos participativos é, na verdade, consultiva, ou seja, tem inúmeras situações. As ferramentas digitais são acrescentadas em orçamentos participativos, buscando mais contribuições dos cidadãos, mas não aumentando seu poder de tomada de decisão. O que isso quer dizer? Por ter suporte empírico, quer dizer que foi vivenciado. O pesquisador, na verdade, vivenciou, teve contato com alguns participantes através do método bola de neve. Ou seja, tipo, bola de neve funciona assim: ele entra em contato com alguém que participou do orçamento participativo e essa pessoa dá uma entrevista para ele e logo depois indica uma outra pessoa. E essa outra pessoa que vai sendo indicada, ele vai à entrevista e vai indicando novas pessoas. Assim que funciona o método bola de neve. Conforme ser uma ferramenta de participação, ele não quer dizer que realmente vai mudar a decisão do gestor público. Ou seja, pode sim ter uma sugestão do que é necessário que seja feito, mas não quer dizer que o gestor vai de fato utilizar aquela sugestão e pôr em prática. É evidente que a classificação de orçamentos participativos pelas atividades de participação foi oportuna. Houve uma dificuldade constante nessa classificação. Em razão disso, fica óbvio que se trata de uma espécie de consulta pública. Em contrapartida, os cidadãos têm maior poder de definição da agenda, o que aproximam esses orçamentos participativos de petições online. Contudo, os orçamentos participativos têm diversas restrições sobre tipos de sugestão que podem ser realizadas, e há um agendamento prévio do governo sobre o escopo dessas propostas, mesmo que geralmente proporcione mais liberdade das agendas de petições. Ou seja, esses orçamentos participativos, eles são mais vistos como sugestões e petições que a população faz, e depois acabam encaminhando para o gestor público. Sendo assim, estes orçamentos participativos se encontram entre consultas e petições online. São insuficientes para defini-lo. Há a possibilidade do orçamento participativo estar em uma categoria que tem sido pouco acionada pela literatura do tema. Para Meyer, Burger e Evers, eles denominam como momento em que o cidadão pressiona o governo para a implementação de políticas públicas adequadamente. Já segundo Diniz e Ribeiro, são como plataformas que incentivam a criação de conteúdo pelo usuário. Já para Ágil e Sampaio, denominam como expressão de reivindicação civil. Para Sampaio, as solicitações são canais pelos quais os cidadãos irão expor suas demandas ou mesmo sugestões de melhorias para a cidade. Essas demandas tendem a se traduzir de forma de sugestões ou pedidos práticos, que são posteriormente avaliados pela gestão pública. Exemplo, incluírem a reforma de praças, ruas, prédios, ou mesmo a criação de equipamentos públicos como quadrilha poliesportiva. Ou seja, esses orçamentos participativos, ele tem
uma difícil classificação. Alguns autores classificam de um jeito e outro de outro. Alguns classificam como mais sugestão, outro como um meio da população se manifestar, outros como a criação de um conteúdo pelo usuário, que seria o a população. Ah, e exemplos dessas solicitações são quando o usuário pede, ao gestor uma reforma numa praça, numa escola, ou seja, são demandas que a população tem e que elas acabam sugerindo essas demandas para os gestores. Fica evidente que os principais exemplos de solicitação existentes na literatura foram criados por agentes da esfera civil. Eles ganham usuários, atividade e alguma eminência e depois foram adotados pelos governos, logo são bottom-up. O que que isso quer dizer? Que a decisão não, a sugestão vai de baixo para cima, ou seja, pela esfera civil, e depois os gestores acabam vendo essas demandas e acabam, ah, vendo se adequam ou não, ou seja, se aderem a essa demanda, sugestão da população, por isso quer dizer o bottom-up. Ah, Em contrapartida, os orçamentos participativos apresentam o vetor inverso, ou seja, são iniciativas criadas e mantidas pelos governos locais, que claram por participação do cidadão por meio de sugestão e demandas. Já esse é o exemplo da decisão vindo de cima para baixo, ou seja, os gestores tomam uma situação do orçamento participativo, que geralmente são investimentos, eles têm algum valor que seria as um investimento para ser investido em algum bem, alguma escola, alguma praça e tal, e a população vai falar se seria esse investimento, sim ou não, ou seria investimento em outra área. O bom desses investimentos, desses orçamentos participativos, é que a população ela participa da tomada de decisão, sendo assim, ela não tem como depois, tipo, ficar contra o que foi feito, porque ela foi coautora dessa decisão. Isso é muito importante também para a democracia, que quer dizer que o cidadão realmente está antenado com a população, com as demandas da sociedade e podendo interferir, assim, de como será gastado o orçamento público. Não diretamente, porque quem toma a decisão depois são os gestores, mas essa sugestão realmente pode ser acatada, sim, pelos gestores. Vamos falar agora da conclusão, que seriam os resultados dos orçamentos participativos para a participação. O orçamento participativo para a participação ele é muito importante porque mostra de fato a democracia. Isso quer dizer que a população está participando, está vendo onde está sendo gasto o seu dinheiro. Enfim, é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, onde tem muitos conflitos na sociedade. Os principais problemas apresentados por iniciativas de participação também foram vistos em projetos de orçamentos participativos, como o excessivo pilotismo, a resistência institucional, o design inadequado e ferramentas digitais de participação online e falta de teorização. O uso de etapas presenciais também não aparenta ter sido suficiente para resolver questões sobre a exclusão digital ou sobre maior inclusividade dos participantes. Na prática, os orçamentos participativos evidenciam que o contexto, cultura, política e vontade política e um bom desenho do processo participativo e das ferramentas digitais continuam sendo os principais determinantes do sucesso ou não de uma iniciativa. De outro modo, tendo em vista os casos como um todo, é possível ver uma tendência de crescimento no número de ocorrências. Se orçamentos participativos já podem ser considerados formas de inovação democrática, é possível afirmar que sim, que eles são um passo de além da tentativa de inovação, especialmente no uso de novas ferramentas e participação de atrair novos participantes. Ou seja, há um grande problema que acontece tanto nos orçamentos participativos como nos projetos, são esse excessivo pilotismo, que seria ah, ter um início e logo depois acabar, ou seja, sendo um plano piloto que tem pouca duração, ou seja, depois ele não vai para frente. Resistência institucional são quando os gestores ficam resistindo a essas novas sugestões trazidas pela população. Um design inadequado é quando esses orçamentos participativos não têm um bom desempenho, não tem um fluxo legal. E quando as ferramentas digitais, tipo, algumas vezes são excluídas, porque nem todo mundo tem acesso à internet.
É fundamental destacar que essa pesquisa apresenta limitações, apesar de buscar ser mais representativa possível do universo dos casos de orçamentos participativos disponíveis. O estudo foi limitado pelo próprio alcance teórico, especialmente do tempo dedicado a elas. Apesar da pesquisa ser de 2001 até 2013, foi até que um tempo razoável, mas por ser esse estudo empírico, teve alguns problemas e tal. Os orçamentos participativos combinados são indícios de maneiras pelas quais gestores e cidadãos fazem suas primeiras testes com ferramentas de participação, apesar de seus diversos limitadores e de efetivamente não revolucionarem a participação. Os orçamentos participativos são exemplos de tentativas práticas de permitir aos cidadãos comuns que participem nas tomadas de decisões em questões práticas diretamente concorrentes às suas vidas, envolvendo um aspecto mais importante ao governo e orçamento. Ou seja, esse orçamento participativo, ele está diretamente relacionado com a vida das pessoas e tal, porque o investimento em uma creche e em um hospital, isso vai trazer benefícios à população. Ou seja, por isso a importância das pessoas participarem dos orçamentos participativos quando há. Definitivamente, um número considerável de casos de orçamento participativos disponíveis não se encontra aqui considerado. O artigo busca apresentar uma partilha dos orçamentos participativos no mundo de modo de facilitar que pesquisas futuras compreendam como se deu a expressão de tal categoria de orçamento participativo. De modo geral, os resultados indicam que os orçamentos participativos são muito novos, pois apenas 101 localidades foram encontradas, sendo responsáveis por 170 processos participativos no período de 2001 e 2013, o que ainda é pouco significativo em comparação ao número de casos no mundo, que varia entre 1.269 a 2.778. Também resultados que os orçamentos participativos não são necessariamente ferramentas e processos de decisão, podendo ser considerados em uma considerável parcela do total arranjos consultivas e que tendem a dar ao cidadão a chance de fazer solicitação de melhorias ainda como forma de solicitação. Ou seja, o orçamento participativo ele é importante sim, porque ele traz à população uma maneira de sugerir e de opinar no que deve ser investido. Apesar disso, não quer dizer que o gestor realmente vai, de fato, aderir àquela sugestão. O tema de orçamento participativo, ele, aqui no Brasil, se eu não me engano, ele nasceu no Rio Grande do Sul e depois ele foi espalhado pelo Brasil inteiro. Em relação à quantidade tipo, de orçamentos participativos no Brasil, ela é pequena comparado com o mundo. Tem um muito famoso que é na, na Inglaterra, que é o Fix My Street, quer dizer, conserve a minha rua. Isso é um programa muito legal lá porque as pessoas podem mandar localização, anexar fotos de onde há o problema. E com isso, essas requisições vão direto para os gestores de lá. Esse Fix My Street é bem interessante, eu cheguei a pesquisar um pouquinho hoje e ele atualmente funciona assim e é muito bom mesmo. Em relação ao artigo, é um artigo muito bom que deu para conhecer mais de orçamento participativo e algo que, sei lá, foi muito bacana, assim, conhecer mais como esse processo realmente funciona. Essas são as referências. A gente trabalhou o artigo do Rafael Sampaio, orçamentos participativos como iniciativas de solicitação, uma prospecção dos principais casos e reflexões, a participação da revista de administração pública, do artigo que ele foi feito.